los resultados de tú volverte una persona virtuosa no son inmediatos. Y no porque tú empieces a solo intentar un comportamiento noble, virtuoso, de ejemplo, esto no empieza, no, ay, mira, ya todo el mundo ya va a ser como yo. No, lleva tiempo y a lo mejor tus ojos no lo van a ver nunca. Y nunca vas a ver las semillas que tú pudiste haber plantado en las mentes y en los corazones de otras personas. Pero aquí es en donde entra el principio máximo espiritual del desapego. Entrega todo ello. Entrega ello a la divinidad. Piénselo para ustedes en qué punto están ahorita de su vida. Porque es justamente la historia del pequeño Aryan. Aryan era un pequeñito que siempre durante toda su vida se había sentido atrapado entre dos mundos. El pequeño mundo de su aldea, de su pueblo, y un llamado que no se podía definir. Un llamado de algo más grande. No lo podía explicar, simplemente lo sentía. Aunque su cuerpo, su mente, estaba inmerso en las tradiciones de su familia, en las actividades, en los deberes que le correspondían, su alma anhelaba un horizonte distante. No lo podía definir, simplemente lo sentía. El pequeño Aryan parecía disperso, parecía distraído hacia las cosas que le pedían, llevaba a cabo responsabilidades, sin embargo, siempre su mirada terminaba en el horizonte. Terminaba sentado en la arena, viendo el atardecer y se preguntaba acerca de esto. Sus padres eran devotos de Shiva. El pequeño siempre, en todo momento, en todos estos atardeceres maravillosos, era quien le dirigía sus plegarias a Shiva. Hablaba con Shiva, no recibía respuestas, pero él internamente iba tarde tras tarde a platicarle a Shiva. Generalmente eran las mismas historias, los mismos predicamentos que tenía el pequeño Aryan. Siempre elevaba sus ojos al horizonte y en ocasiones se preguntaba si a veces Shiva lo escuchaba o simplemente era producto de su imaginación y las tradiciones de su casa no tenían sentido, pero sin embargo su fe siempre obtenía lo mejor. Nunca había tenido una respuesta de Shiva. Sin embargo, los atardeceres continuaban siendo el momento favorito del pequeño. Él se sentía inexplicablemente acompañado. No había visto nada, ni una visión, ninguna experiencia, pero siempre se sentía acompañado. Había momentos de clímax, había momentos en los cuales sus crisis llegaban a un punto en el cual sentía que ya no podía más. Se sentía incomprendido. Los aldeanos, los familiares, sus amigos lo ridiculizaban en ocasiones. Le tachaban de disperso, de ausente, que no estaba cumpliendo sus responsabilidades, de loco, de flojo. Pensaban, ese chico no llegará a ninguna parte. De seguir de esta manera, va a ser un donadie. El pequeño miraba al cielo y se preguntaba por qué no le podían satisfacer las mismas cosas que a sus amigos, que a sus familiares. Él se decía, soy responsable y hago lo que me piden. Es divertido jugar, pero inevitablemente el juego termina. Cada quien nos retiramos a nuestra casa. Me siento bien al ayudar a mis padres con los deberes de la casa, de la aldea, pero ¿acaso esto es todo? ¿De esto se trata la vida? Después me tendré que casar, tendré hijos que probablemente van a estar como yo preguntándose en esta misma playa si hay algo más. ¿Es mi destino acaso morir de esta manera? Me niego a creer esto. Y volteó a ver a Shiva y le dijo, no sé cuánto tiempo me quede de vida, no sé si me vaya a casar, no tengo idea de nada. Lo único que sé es que voy a seguir viniendo a esta playa y voy a seguir hablando contigo. Eventualmente has de responder. Meses pasaron de esta manera. El pequeño Aryan ni un día faltó y siempre preguntándose lo mismo. Su vida cambió por completo
en el momento que un místico, aparentemente que deambulaba, el místico Savar, el Rishi Savar, llegó al pueblo. Savar tenía los ojos que parecían que guardaban los secretos del universo. Desde el primer momento que Aryan escuchó al anciano hablar sobre las enseñanzas del Sanatana Dharma, hablar sobre los deberes, hablar sobre los secretos espirituales, sobre escrituras, hablaba del deber, de la meditación como práctica suprema para liberarse del sufrimiento que agobiaba las vidas humanas, el pequeño supo que había encontrado la clave para desentrañar el misterio que había estado acariciando su alma durante todo este tiempo. Después de unos días, Aryan venció por fin la pena y se acercó con el maestro y le dijo con una voz temblorosa: mi corazón se siente dividido. La vida aquí aparentemente es todo lo que yo podría pedir, es todo lo que conozco. Sé que soy muy afortunado por esta familia, por estos amigos, por este pueblo. Disfruto mis actividades marcadas por mi deber. Pero también siento el llamado de un destino que no puedo entender ni tampoco ignorar. Rishi, ¿qué debo hacer? Tú eres mi refugio. Savar lo miró profundamente como si estuviese leyendo las páginas de su alma. Y finalmente le dijo: pequeño Aryan, tu inquietud es la llamada del alma. El océano frente a ti es tanto tu hogar como tu camino. Medita, pequeño, en estas palabras. Medita como siempre te has acercado a esta orilla. Savar le dio una pequeña práctica y le dijo: continúa viniendo a este punto en donde tantas veces has hablado con nuestro amado Shiva, y estoy seguro encontrarás las respuestas que ni siquiera sabías que buscabas. Al principio, el pequeño Aryan quedó muy confundido. Se dijo: ¿por qué he de meditar? ¿No me puede decir el maestro lo que debo hacer ya? ¿Cómo ha sabido que paso yo mis tardes a la orilla del océano hablando con Shiva? Ciertamente, si sabe eso, debería conocer mi destino. ¿Por qué confundirme más? ¿Por qué darme más responsabilidades? Ahora tengo que meditar. Me sentaba muy tranquilo a hablar. Ahora tengo que meditar. ¿Acaso los santos nunca hablan claro? Mientras estuvo preguntando esto durante horas, el pequeño llegó a la resolución de seguir las instrucciones de Savar. Después de todo, había leído su mente, había leído sus pensamientos. Parecía que conocía todo su pasado. Aryan jamás había conocido a alguien así. Siguiendo el consejo de quien ya era su maestro, se sentó al atardecer a meditar en la playa. Pasaron semanas y poco a poco el pequeño Aryan empezó a ver lo preciado de estos momentos. Empezó a contemplar profundamente el momento en el cual el sol se perdía en el horizonte. En ese momento parecía que el mundo se desvanecía por completo. Se olvidaba de los deberes, de las responsabilidades, de las veces que habían ridiculizado. Se olvidó de las expectativas de su familia, de la incesante marea de pensamientos triviales y de las inquietudes acerca de su futuro. Lo único que quedaba era una profunda y abrumadora conexión con el infinito. Un día, mientras corría entusiasmado a su meditación, sus dedos tropezaron con algo en la arena. Era un caracol, pero era un caracol diferente, de formas intrincadas y colores luminosos. Cuando Arya tocó el caracol, sintió un torrente de paz inexplicable. Le empezó a llegar una comprensión que fluía de forma natural a través de él, como si la sabiduría del universo estuviese encapsulada en este pequeño objeto. Se sentó durante horas a contemplar el caracol, sin pensamiento, sin mente, solo era una sensación de estar experimentando el cosmos. Después de esta meditación, con el caracol astral en sus manos, el pequeño Aryan se presentó ante su maestro Savar. No había ido a él después de meses. El anciano, sin dejar que Aryan dijera nada, le dijo: mi pequeño Aryan, ¿sabes la diferencia entre la caracola astral que tienes entre tus manos y los demás caracoles? El pequeño Aryan simplemente movió su cabeza, diciéndole que no. El maestro continuó y le dijo: la única diferencia
Ha sido el tiempo por el cual este caracol ha sido tallado y puesto bajo la presión de las fuerzas eternas del mar. Ahora tú puedes ver la esencia del caracol. Su núcleo empieza a salir a través de la capa. La naturaleza la has experimentado ya. Pureza, luz, inteligencia. Al igual que este caracol pequeño, tú has sido tocado, tú has sido tallado por las circunstancias de esta y otras vidas. Igualmente, tu núcleo es puro e inmutable. Solo había estado oscurecido. Pero, así como un carbón, por más que éste sea lavado, jamás va a brillar, a menos que sea sometido a la presión de la tierra, tus circunstancias de vida, esa presión, ese dolor, esa tensión que has sentido durante años, ha sido un poderoso catalizador para que brille tu verdadero ser. No huyas de esto, pequeño Arian. Huye de los pensamientos que te incitan al comportamiento no virtuoso, pues esto te cubrirá nuevamente. Mejor, corre detrás del servicio, detrás de la piedad, detrás de la compasión, detrás del esfuerzo, detrás de Dios, pequeño. Corre detrás de Dios. Después de todo, fue Él quien me trajo hasta ti. Solo ha sido Él quien ha guiado tus pasos. Arian estaba absorbiendo todo, pero hizo hincapié en lo último. Dijo, ¿de verdad Dios me ha estado guiando? ¿De verdad Dios es consciente de que yo existo? Arian, dijo el maestro, ¿acaso crees que yo he venido sin rumbo a este pueblo? A pesar de que tú no lo escuchabas, Dios, en todos esos atardeceres, te ha escuchado a ti. Tú no le veías, pero Él se sentaba con profunda compasión y atención cada tarde que tú le hablabas. Fue Él quien me trajo hasta aquí. Él jamás abandona a su devoto. Solo necesitabas un poco más de entrega. Eso era lo único que prevenía que le vieses. Tu chispa divina nunca se apagó. Es esa chispa la que te permite hoy en día tener este entendimiento. Te permite hoy tener la capacidad para asimilar al Dharma verdadero, el cual es la búsqueda del ser. Fue esa llama la que hizo que nunca te dieras por vencido. Ahora, de forma intuitiva conoces el Dharma. Las mismas circunstancias y deberes de esta vida te dotaron de ciertos conocimientos y habilidades únicas. Tú antes lo veías como maldiciones. Ahora es momento que regreses al mundo. Medita sobre esas experiencias, sobre esas habilidades. Pues es la combinación de esas habilidades, de esos conocimientos, lo que te revelará el deber externo que debes ejecutar. Tu deber no está en las montañas. Tu deber no está en la soledad. Tu deber está en el servicio. Pero primero es de servir a tu alma. Continúa de esta manera. Regresa a esas actividades externas. Conforme lleves a cabo los deberes actuales y espirituales, notarás que tus actividades externas evolucionan de forma natural. Has encontrado tu voto espiritual verdadero. No necesitas abandonar el mundo para encontrar el Dharma. El Dharma siempre ha estado aquí, esperando a que tú lo descubras. Desde ese día, el pequeño Arian fue una presencia transformadora en su comunidad. Continuó durante años con sus tareas diarias, con serenidad, con entrega, con alegría, con actitud de servicio. Él, como el caracol que se encontró años atrás, se empezó a convertir en un catalizador espiritual. Después de esto, se entregó a la vida del renunciante. Y Arian comenzó, ya purificado, comenzó a enseñar las verdades del Sanatana Dharma. Recuerda las palabras que le dijo el Rishi. Es la combinación de esos conocimientos, de esas experiencias, las que te hacen único, las que hacen tu deber único. Medita sobre de ellas. Continúa en esa labor y deja que se revelen. No se da de forma instantánea. No se da de forma instantánea. Va a requerir tiempo, va a requerir entrega, pero fue la fe del pequeño Arian lo que le permitió ser un catalizador, no solo para sí mismo, pero eventualmente para otros. Eso lo llevó a purificar su Dharma, sus acciones. No simplemente se dio cuenta de algo espiritual
y abandonó todo y se puso a actuar de forma espiritual. Continuó con las actividades. Te vas a dar cuenta que por añadidura, de una forma muy gradual, tus actividades empiezan a purificar. A mi nivel, lo que me pasó después de ese periodo de haber abandonado simbólicamente habrán sido unos meses, fue una bendición enorme. Fue una bendición enorme. Si todos tienen la oportunidad de hacer un pequeño retiro, aunque sea de un fin de semana, creo que es bueno, y hacerlo de forma periódica es muy bonito. Para mí fue un periodo un poquito más prolongado, pero lo que me pasó fue decir, ya no quiero regresar, ya esas actividades ya son demasiado mundanas, como que yo ya estoy en el modo espiritual, ¿no? Es muy similar a la historia de este pequeñito. Pero después, conforme iba leyendo, llegaron a mí ciertos textos que decían, uno necesita vivir en el mundo. Al mismo tiempo, el consejo del Bhagavad Gita de Krishna Arjuna es para las personas como nosotros, que tenemos una vida que podríamos decirle normal, con responsabilidades, con deberes, con familias. Para nosotros está un discurso como el del Bhagavad Gita para saber qué hacer, y es: no te abstengas de esas responsabilidades, no tienes que volver. Y yo al principio me hacía como que, ok, no, eso como que no es para mí, eso a lo mejor no aplica para mí, no. Y estuve pateándolo, yo creo, por lo menos fueron días, hasta que siento que como que si de la oreja me regresaron esas actividades externas con mis responsabilidades. Y dije, ok, está bien, voy a intentar traer esos principios aquí. Y fue hasta ese momento, porque me frustraba mucho lo que hacía antes a nivel profesional, me frustraba bastante. Nada de eso cambió, seguía siendo, entre comillas, frustrante, pero mi forma de hacerlo fue lo que se empezó a transformar. Lo empecé a combinar con mi sendero espiritual, porque ahora ya no solamente estaba haciendo esta actividad súper frustrante, súper demandante, que no me gustaba. Ahora dije, bueno, ¿cómo puedo hacerlo con una actitud de servicio y de deber? ¿Cómo, en lugar de tener mi cara que solamente está esparciendo oscuridad, depresión bueno, depresión no creo, pero enojo sí, y mis reacciones, ¿cómo estoy eso tal cual dándoselo al mundo, a los que me rodean, a los clientes que tenía, a los compañeros, los empleados, los socios? ¿Cómo estaba irradiando pura oscuridad? Bueno, sí que puedo sustituir eso. No puedo sustituir todo lo que es estresante, todo lo que no me gusta y demás, pero puedo sustituir la reacción que tengo ahorita. Y lo demás, dejar y confiar que Dios se va a encargar. Tu núcleo es la parte espiritual, la parte interna. Por eso es que esta frase que dice Paramahansa Yogananda, yo la doy como 100% cierta. Aquel que se transforme a sí mismo va a transformar a miles. Puede que los miles no lo vean nunca, pero todo empieza con uno más, con el pequeño al que está educando, con la persona a la cual no le contestó una situación que se iba a volver súper nociva y simplemente dijo, me voy a apartar. Ese silencio, ¿cómo impactó a esa otra persona que dijo, wow? Y empezó a investigar más de tu vida sin tú darte cuenta. Se empezó a dar cuenta que si meditabas o hacías no sé qué, y te empezó a ver a la distancia. Y empezó a ver tu comportamiento virtuoso. Dijo, ¿qué hizo? Y le preguntó a otra persona, oye, fulanito que tanto me choca, ¿qué está haciendo? Y esa otra persona que sí puede ser más cercana a ti, pero nunca te lo va a decir. Oye, no, pues es que empezó a meditar y empezó a hacer esto y pues en su familia es esto. Tú nunca te vas a dar cuenta de cómo impactaste a esa persona, pero no quieres el resultado, no quieres el crédito de haber impactado a nadie. No lo quieres. Y si en algún momento te lo dan, tómalo y ve con Krishna o con Shiva y dile, esto es tuyo y gracias por dejarme ser un instrumento. No quiero estos resultados. Son tuyos, te los regalo, gracias por bendecirme en esta vida. Pero es otra persona, a la distancia. Insisto, sin tú darte cuenta, empieza a decir, wow. Y nunca te va a dar las gracias, jamás. Pero empieza a meditar. Y esa persona a lo mejor llegaba alcoholizada todas las noches a su casa y golpeaba a su mujer, tú no lo sabías.
Porque esa persona tuvo una influencia muy negativa en su infancia, porque su papá también tomaba hasta la saciedad y lo golpeaba, lo dejaba ensangrentado, y por eso le está replicando ese comportamiento con su esposa. Pero gracias a que vio tu ejemplo, enmendó su camino y dejó de violentar a alguien. No pensamos este tipo y dejamos a veces estas frases: aquel que se ha transformado a sí mismo transformará a miles. La dejamos en el cliché. Yo precisamente no las menciono mucho, pero cuando tú empiezas a de entrada no querer ese resultado de que quiero impactar a miles, y dices, tiene sentido. Y probablemente muchos de ustedes lo han visto en su vida, pero empieza con una persona que a lo mejor jamás te va a dar las gracias. Y esa persona, a su vez, si su círculo de influencia era más grande, negativamente hablando, porque estaba abusando quizá de un buen de personas, y deja de hacerlo. Eso no quiere decir que a lo mejor los frutos de sus acciones no van a llegar negativas, y puede que sí. Pero al enmendar su camino, va a impactar a todas esas otras personas que antes estaba abusando, que antes la estaba maltratando de alguna forma, ya sea en una magnitud pequeña o en una muy grande. Y van a voltear a ver, antes veían con miedo a esa persona, ahora ya no. Ahora ven que guarda silencio, que hizo un voto de silencio para intentar redimirse dependiendo de lo que haya hecho, y el miedo se sustituye por admiración. Y tú fuiste el primer disparador, pero nunca lo sabrás. ¿Qué te puede pasar a nivel negativo? Que dices, pues no, mi vida no ha impactado a nadie, el mundo sigue siendo una porquería, por más que me he esforzado, no. Después de que tú ya lograste eso sin darte cuenta, empieza la duda, empieza el decir, no, es que ¿para qué? El mundo es una porquería, esto no tiene ningún sentido, ¿qué tal que lo espiritual no existe, no nada? Y tú abandonas tu sendero espiritual. Pero el otro, fruto de lo que tú hiciste, estas son las escalas duales de Maya. Ojalá viéramos más las correlaciones de cómo todos podemos ser instrumentos. Por eso se dice que el practicante espiritual es un kshatriya, es un guerrero. Yo cuando me empecé a dar cuenta de este tipo de cosas, lo único que te llega es ganas de redoblar tu esfuerzo a nivel espiritual. Y ojo aquí, no quiere decir que no haya que renunciar a cosas a lo largo de tu camino. Esto no quiere decir que tú no reconozcas que algo te está haciendo mal o que algo es nocivo. Los rishis nos dan la clave, lo dejan muy claro, porque dicen: todo aquello que cause sufrimiento es nuestro deber purificarlo. Sufrimiento mental, emocional, físico, para nosotros, para los demás. Eso podríamos decirle, eso es el mal, podríamos llamarle de alguna forma. Entonces, pero en todas las circunstancias que ya han sido pasadas, al momento de observarlas, ahí es en donde pueden hacer el verdadero aprendizaje de esas experiencias dolorosas, de sufrimiento antiguo, de dolor y demás. Algo que solamente lo viste en función de ser, que solo lo coloreaste como negro. Si te vuelves a asomar a ello, probablemente haya dejado algo bueno. Piensen en el símbolo del yin y el yang. El negro más profundo tiene una pizca del blanco más puro. Como que para mí cualquier pretexto que ha llegado, fruto de esta y otras muchas historias, que llega al momento que digo, o esto duele, o ya me cansó, volteo y un poquito de perspectiva. Pienso en una de estas historias, como la de Viktor Frankl, o simplemente pienso en la inmensidad del espacio, en lo pequeño que es el planeta y en lo diminuto que soy yo. Digo, ¿tienes problemas? ¿Sabes cuánto mide la galaxia? ¿Cuántos años luz mide? ¿Cuántos planetas? ¿Cuántos sistemas solares hay ahí? Que probablemente hay civilizaciones colapsando. Ya se los he contado, mamás, papás que se despiden de sus pequeños porque simplemente el planeta se va a terminar. Y regreso a mi problema y es como, ok, continúa.
sigue haciendo tu esfuerzo. O ponte a trabajar, es como yo lo veo, es lo que a mí como que me permite tener un poquito de perspectiva, sobre todo cuando tengo parálisis, que estoy dejando que una parte negativa obtenga lo mejor de mí, emoción o un pensamiento y demás, es como que me devuelve y digo, ok, no, voy a volver. ¿Cuál es mi deber ahorita? Si es sentarme en mi meditación o si es mi trabajo, y es una conciencia de cómo puedo ser mejor en todo lo que sea a nivel externo y al mismo tiempo entregar los resultados a la divinidad. Al final, como el pequeño Arián, te retiras a tu playa y te pones a hablar con la divinidad y todo se diluye. Lo bueno, lo malo se diluye y solamente estás hablando con la divinidad. Son como esos, antes de liberarnos, es nuestra práctica espiritual, esos momentos. Si en el día puedes mantener ese pensamiento y esa como, Om Guru, oh Dios, hago esto por ti, te dedico todo esto, este mal resultado o este fracaso, pues es lo que tengo, no me corresponde. Igualmente este éxito o esto bonito tampoco me corresponde, es para ti. Pero al final me siento en esa playa. Haces tu esfuerzo. No te está escuchando quizá, no lo estás viendo, no está ahí. Pero si algo tiene esta historia es que sí que está ahí. No lo podemos ver, pero sí que está ahí y está escuchando. Y a medida que tú te esfuerces, se va a hacer cargo de ti y te va a enviar las herramientas y los deberes que necesitas hacer.